Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En la mañana hemos resuelto un ejercicio de comprensión de lectura con un texto denominado voto informado. Así que ahora vamos a ver este texto, voy a explicar lo que he resaltado y en función a esto vamos buscando las respuestas a las preguntas. Por ahí me informan, me dicen que la pregunta 5 estuvo muy difícil. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Primero, el texto voto informado trata de una persona que da una declaración a Radio Exitosa. Esta persona se llama José Hélice. Y el tema o el tópico es la importancia del voto informado. ¿Y por qué su importancia? Porque acá dice que va a evitar futuras crisis políticas. Ojo, y acá nos da otro dato más. Esta persona, que se llama José Hélice, es el actual secretario general del despacho presidencial. Acá te dice su cargo actual. Ojo, ojo, por si acaso. ¿Y qué más nos dice Jorge Hélice a través de los párrafos? Nos menciona que el Congreso de la República agravó la crisis. Ojo, acá te está diciendo esta información, es literal, Y exhortar es pedir, ¿no? ¿Qué pidió a la gente? Pide a la población que emita un voto informado. ¿Se dan cuenta entonces que la palabra voto informado es recurrente en los párrafos? Es una palabra clave, por eso decimos que es el tema. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la población tiene que emitir un voto informado? A fin de evitar que se repitan estos conflictos entre ejecutivo y legislativo. O sea, ¿qué tenemos que evitar? ¿Futuras crisis políticas o conflictos entre ejecutivo y legislativo? Obviamente en mis alternativas yo no voy a poner estas dos, porque serían dos respuestas. He puesto otras alternativas y voy a explicar por qué se descartan y por qué una de ellas será la respuesta más adecuada o correcta. Vamos viendo los demás párrafos y dice que los electores del Perú deben tomar conciencia de la importancia de votar informados. ¿Te das cuenta entonces cuántas veces aparece la palabra importancia de voto informado? Sí, son las palabras clave. Nos está mostrando el tema. ¿Y por qué la gente no vota de manera informada? Porque no tiene tiempo o porque votan por el eslogan, es decir, una frase o por la publicidad o votan por las caras de los candidatos. ¿Y qué nos pide José Hélice? Nos pide que hay que leer un poco más las hojas de vida de los candidatos presidenciales. Ojo, eso lo dice Hélice en una entrevista a Radio Exitosa. A ver, una preguntita. ¿Sí? ¿Hay alguna preguntita ahí? A ver, ¿qué nos dicen? Joan y Brenda, ¿qué nos dicen? A ver. Nada. Por ahora no, profesor, todo está quedando muy claro. Ya, muy bien, claro, Movistar. Entonces vamos a continuar. Ya. Los actuales partidos políticos nos inculcan la formación parlamentaria entre sus militantes. Ojo, son los partidos políticos los que inculcan la formación parlamentaria, no los congresistas, son los partidos políticos. Por eso he resaltado, para poder complementar las respuestas. Después nos menciona que desconocen la mayoría de instrumentos institucionales. ¿Quiénes? Los postulantes de los partidos políticos. Desconocen la mayoría de instrumentos institucionales. ¿Ya? Y nos dice que estos partidos políticos deberían tener una organización que se dedica a formar a sus militantes o a sus miembros para ejercer cargos públicos. ¿Qué más nos dice Hélice? Que ahora dependerá del Parlamento resarcir su imagen a través de los elementos institucionales. El reto que tiene ahora el Parlamento es recuperar la confianza del pueblo. ¿Ven? Todo esto es lo más importante que he resaltado el texto. Primera pregunta, ¿quién es José Hélice? ¿Es el actual oficial mayor del Parlamento? No, él era el ex oficial. Acá dice, si Brenda Ioani dice que es el ex oficial. Si acá dice actual, esta alternativa se va, o sea que no es la A. ¿Sí, Ioani, Brenda? Claro, sí, profesor. ¿Ustedes qué marcaron en la pregunta 1? La E. Ja. La B. La B. La B. Ah, muy bien, sacaste 20. Muy bien, tienes premio. Acá dice el ex secretario general del despacho presidencial. No es el ex, es el actual. ¿Ah? Y estaba acá. Sí, estaba acá. ¿Dónde está? Actual secretario general, ¿no? Ahí está, ¿ves? Esa pregunta era literal. Ahora, ¿es un ex congresista? No, no es un ex congresista, eso no dice el texto. La pregunta 1 es la B. 2, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es la palabra o el grupo de palabras que aparece más? ¿Crisis política? ¿Importancia del voto informado? ¿Actuales partidos políticos? ¿O la importancia de conocer política? Voto informado. Voto informado, o sea, tendrá importancia, pero no es conocer política, es el voto informado. La 2 es la A, muy bien. En la 3, dice en la siguiente expresión, muchos parlamentarios primerizos
que no han tenido tiempo de prepararse. ¿Qué significa primerizos? Porque por primera vez están haciendo algo. O sea, segunda vez no es. Descartas la A, descartas la B. Ahora dice, parlamentarios que tienen tiempo de prepararse. Entre tiempo de prepararse y primera vez, la respuesta es la alternativa Sí. D. Ah, sí, D, la D. La 3D. Tercera dimensión. Ya. 4. ¿Estás de acuerdo con la postura de José Hélice, el autor del texto? Ahora, pero el problema está, estas dos preguntas son críticas, por eso son muy difíciles. Estas preguntas críticas, primero tienes que conocer el texto y después opinar. ¿Cuál es la postura de José Hélice? José Hélice le da importancia al voto informado. ¿Y qué nos dice José Hélice acerca del Congreso? ¿Qué nos dice? Que el Congreso agravó la crisis política, ¿sí? El Congreso agravó la crisis política, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Acá lo ven? ¿Lo ven? Sí, profesor. Este video va a ser para todos los estudiantes que han dado el examen, pero por eso quiero que quede claro. Ustedes son testigos, ¿ya? Muy bien. Ahora, decimos, ¿estás de acuerdo con la postura de José Hélice? Vamos a poner que no, vamos a poner que sí. No, pero vamos a ver la justificación. El Congreso no tiene la culpa de nada. Brenda y Joanny, acá no nos importa lo que nosotros pensemos, o si no exactamente acá no importa otro elemento que sea ajeno al texto. Lo que nos importa es qué nos dice el texto. ¿Y qué nos dice el texto? El texto nos dice que el Congreso agravó la crisis política, punto. Nosotros solamente hacemos comprensión de lectura, no estamos debatiendo, ¿sí? Ahora sí, pues entonces, ¿será cierto esto? ¿El Congreso no tiene la culpa? No, porque este autor nos dice que el Congreso agravó la crisis, o sea que sí tiene un poco de culpa. La A no es. ¿Estamos bien? Y queda Sí. descartado. Ya. Después dice, sí, porque el elector, o los electores, uy, un error, nadie me reclamó. Porque los electores, voy a guardar. Porque los electores leen mucho las hojas de vida. ¿Esto dice el texto, que los electores leen mucho las hojas de vida? Más bien nos dice que No. leen poco las hojas de vida, ¿sí o no? Claro. Descartado la B. Por más que sea sí o que sea no, por estos elementos es que descartamos. Si van a una academia ya tienen estrategias para poder descartar y poder realizar ejercicios de comprensión de lectura. Mira, ya. C. Porque el voto informado evitaría una crisis política. Esto sí es cierto, ¿sí o no? Esto sí dice, ¿no? Entonces lo menciona más en el texto. Claro, y dice acá, pues, porque nosotros tenemos que opinar en función al texto. Dice, el Congreso agravó la crisis política. A eso dice el texto. Solamente me limito a lo que dice el texto y opino en función a lo que dice el texto. Entonces, en la D dice, no, porque el Congreso tiene la culpa de nada. Oh, no, el Congreso tiene culpa, eso dice el texto, ¿sí o no? Entonces la D no es. La respuesta es la alternativa. Sí. Ya, ahora vamos con la 5. Me dicen que la más confusa. Uy, me confundo. A ver, ¿consideras que el Congreso tiene la culpa de la crisis política? Ya, vamos a descartar igual por las razones. El Congreso, ojo, el Congreso inculca la formación parlamentaria entre sus militantes. El Congreso no son partidos, no tiene militantes, por eso se elimina la alternativa. Los que tienen militantes son, acá dice en el texto, dice son los partidos de fútbol. Chicos. Políticos, muy bien, Giovanni, muy bien. Ya, entonces miren, entonces se elimina la D, porque el Congreso no tiene militantes, son los partidos políticos. C, porque la culpa la tiene el presidente vacado. La culpa la tiene el presidente vacado. ¿La culpa la tiene él? ¿O qué nos dice el texto? ¿El texto a quién le echa la culpa? ¿Al presidente vacado? ¿A Martín Vizcarra le echa la culpa? No, ¿a quién le echa la culpa? Acá está, mira, resaltadito. ¿A quién? Al Preso. Congreso, al Congreso. No lo digo yo, lo dice el texto. Ojo. Ya, muy bien. Eliminado la C. Ahora me quedan dos. ¿El Congreso tiene la culpa? Sí, porque designó a Manuel Merino como presidente de la República. Sí, porque no inculcan la formación parlamentaria. ¿El Congreso inculca la formación parlamentaria? No, sí o no, porque no tiene militantes. Los que deben formar parlamentarios entre sus militantes son los partidos Políticos. políticos. Muy bien, Giovanni. Entonces la respuesta es la A. ¿Por qué? Porque el Congreso dice que agravó la crisis política que atraviesa el país con la vacancia de Martín Vizcarra y la designación de Manuel Merino como presidente de la República. Solamente era cuestión de leer bien. ¿Ven? Confuso. No creo que esté confuso, ¿ah? Ahora sí, vamos a hacer una pausa, un comercial. Muy bien.
Ustedes pueden visualizar el video. Vamos a dejar de visualizar el video y vamos a las preguntas de comprensión. Esas preguntas, por ejemplo, ¿quién es el autor del video? Porque ustedes lo pueden ver. Tenemos el enlace o puedo pasar en YouTube o por WhatsApp. Brenda y Giovanni, ¿se acuerdan quién es el autor del video? Es Digital Noticias, ¿sí o no? Es DN, ¿se acuerdan? Sí. Listo, DN, ¿ah? En cambio acá es Digital Político, Noticiero Digital. He estado jugando con las palabras acá. La respuesta es la 6, la B. ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué candidatos hablaba? De candidatos presidenciales y congresales, ¿sí o no? Sí. O sea, por esa parte puede ser la A, la B y la C, porque no habla de las elecciones presidenciales, habla sobre los candidatos. Ahora, ¿qué aspecto de los candidatos habla? ¿La información, la crisis política o la competencia? ¿Qué habla? La información. Y te dice cómo buscarlo. Muy bien, Joanny. Ahora, ¿cuál será el propósito del video? ¿Describir la vida de cada candidato? ¿Te has descrito la vida de cada uno? No, ¿no? Ya, tampoco. Muy bien, Brenda. ¿Y narra la vida de cada candidato? ¿De cada candidato? Tampoco, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿es la C o la D? Exponer la importancia del voto informado sobre los candidatos regionales. O, dime, ¿en el video habla de los candidatos regionales o presidenciales y congresales? Presidenciales y congresales. Exacto, entonces mira, explicar la manera de informarse sobre los candidatos. La más adecuada que la C es la respuesta de la D. Muy bien, ven, no estaba difícil. La 9, la 9. ¿Estás de acuerdo con el autor del video sobre la importancia de los candidatos presidenciales y congresales? Es la misma estrategia, Joan y Brenda. Vamos a ver la justificación más que todo, ¿ya? Dice, informarse sobre los candidatos no cambiaría la situación actual. ¿Eso dice el video? No. No, pues más bien informarnos sí permitiría eso, ¿no? Informarnos sí permitiría eso. Muy bien. Ahora, sí, porque podemos buscar información en Internet. ¿Habla de la búsqueda de información en Internet en forma general? No, tampoco. Tampoco. Así lo descarto, pues así obtengo buenos puntajes en los exámenes. Ya, a ver, ¿porque el voto informado permitiría elegir mejor a los candidatos o porque el saber el plan de gobierno no mejoraría la situación actual? Uy, no invalida esta respuesta a la D, ¿sí o no? Claro, Ah, pues, por descarte, la respuesta es el voto informado permitiría elegir mejor a los candidatos. Datos. Muy bien, ven, facilito. Uf, en media horita ya salía todo. Y la 10, ¿estás de acuerdo con la propuesta del autor del video sobre la plantilla que debió hacer el Jurado Nacional de Elecciones para la presentación de los planes de gobierno? Pues acá la respuesta era sí, ¿no? Facilita. Dicen, no, porque las plantillas son malas. Esta no es. Porque la mayoría de planes de gobierno no explica cómo realizará sus propuestas. Claro, eso sí es cierto, ¿no? Pero, o sea, ¿estás de acuerdo con la propuesta del autor? Me dices que no. Pero si tú das esta justificación de que no explica, más bien tendrías que estar de acuerdo. O sea, no hay coherencia entre la respuesta y la justificación. ¿Se dan cuenta? Más bien acá hubiese sido sí, y eso hubiese sido una buena respuesta, pero la C no es. Sí, porque la lectura del plan de gobierno no debe usar plantillas. O sea, nos dice que no debe usar plantillas. Al contrario. Al contrario, más bien dice que debe haber una tabla con el problema y la solución y que permitiría conocer mejor las propuestas. La respuesta a la 10 era la alternativa. Ven, muy bien. Y acá al final, Brenda y Joanny, estas preguntas son para que tú escribas un párrafo. ¿Saben qué están haciendo la mayoría de alumnos? Acá le ponen un guión y acá le ponen la respuesta. No, un párrafo. ¿Dónde está la palabra párrafo, por favor? Un párrafo. Un conjunto de oraciones unidas por punto y seguido. Eso quería que redacten sus compañeros. Por eso acá está en forma de párrafo, ¿ven? Y todo texto debe ser planificado. Y bueno, ustedes han sido mis alumnas desde segunda y secundaria, no Brenda Quiñones ni Giovanni Martínez, y siempre se ha trabajado la planificación, cuando en ese tiempo hacíamos papelotes. ¿Se acuerdan? Sí. Mira cómo pasa el tiempo, ahora están en quintos. ¿Cómo crecen? Ya, listo. Entonces, mira, ahora voy a hacer una pausa y vamos a mostrar las estadísticas de la prueba. Pausa, pausa. Ahora estamos viendo las estadísticas, según el Google Forms, de los estudiantes que han respondido. Miren la cantidad, 303 respuestas. Ojo, y en un solo intento. El promedio es de 15 puntos sobre 20. O sea, la mayoría ha aprobado. Son buenos estudiantes. Muy bien, ¿ah? A ver, la mayoría de puntos, de puntaje son 18. 90 alumnos han sacado 18. Solamente 26 alumnos han sacado 20. 78 alumnos han sacado 16. Ninguno ha jalado, ¿o sí? Creo que acá hay uno nada más con 0,4. Con 0,6 han sacado 12. ¿Ven la ventaja del Google Forms?
Ojo, ¿ah? Dice, la pregunta en la que la mayoría ha fallado, la 5. ¿Consideras que el Congreso tiene la culpa de la crisis política? Sí, porque designó a Merino como presidente, ¿sí o no? Pero no lo digo yo, no es una opinión política. Estamos haciendo la comprensión de lectura de un texto. ¿Estamos bien, Joan y Brenda? Sí, profesor. Uy, bien, sí, porque si no me van a meter juicio, creo. Ya, a ver. Mira, y acá sale la puntuación, mira, acá sale el correo electrónico. Ispirina también ha dado el examen. ¿Cómo se filtró el examen? A ver, puntuación, tenemos sobre 20, ¿no? Se muestra la puntuación. Miren toda la magia del Google Forms, ¿ves? Ya tengo los puntajes ya, y no he calificado nada. Solamente lo he configurado. Acá están las 303 personas que han dado. Mira, mira. Tenemos los grados, miren los grados. Primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, ¿eh? Las secciones, por secciones, ¿ves? Qué bonito Google Forms. Y acá están las respuestas, mira. ¿Sobre quién es José Elice? La mayoría marcó la respuesta correcta, ¿la ves, sí o no? Pero ¿sabes cuál fue la otra pregunta que pensaron que era? Era el actual oficial mayor del Congreso. No era el actual, ¿qué era? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Brenda. El ex, ¿no? Tu ex, no tu ex, sino el ex, ¿ya? Brenda y Giovanni, el ex, el ex. Vamos a agrandar para que puedan ver mejor, ¿ya? Listo. A ver un poquito más, ya está. Segunda pregunta, ¿cuál es el tema del texto? La mayoría marcó la importancia del voto informado. ¿Y cuál fue la otra pregunta en la cual la mayoría falló? ¿La crisis política? Actual. Uy, uy, uy. Pero se daban cuenta que más aparecía esta palabrita importancia del voto, como que acá distrajo, ¿no? ¿Ven? Así son los exámenes, pues. Después me dicen, profesor, su examen estuvo confuso. No, momentito, si estuviese confuso la mayoría no hubiese aprobado, ¿ah? Ojo, ojo. Ya. 3. En la siguiente expresión, muchos parlamentarios primerizos que no han tenido tiempo de prepararse. ¿Qué significa primerizos? Y acá pues la mayoría marcó que eran congresistas que por primera vez son elegidos. ¿Y sabes cuál fue la otra pregunta que distrajo a la mayoría? Parlamentarios que tienen tiempo de prepararse. Uy, 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 ya. 4. ¿Estás de acuerdo con la postura de José Elice? La mayoría marcó que sí, ¿no? Porque el voto informado evitaría una crisis política. Y eso estaba ahí en el texto. Y un porcentaje dice sí, pero porque los electores leen mucho las hojas de vida. Los electores leen mucho, creo que la mayoría lee rápido y no se dan cuenta que le he puesto acá mucho y cuando debería ser pocos. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, sigamos. Mira, 5, la pregunta que la mayoría falló. Mira, ¿qué pasó? La mayoría marcó la B, pero ¿por qué marcó la B? Sí, porque no inculcan la formación parlamentaria entre sus militantes. Ahora yo te pregunto, ¿el Congreso inculca a sus militantes formación parlamentaria? ¿El Congreso? No. ¿Quiénes debían inculcar? Respóndanlo. Brenda, Giovanni. ¿Quiénes iban a inculcar la formación parlamentaria en sus militantes? ¿Quiénes? Los... Vamos. Los partidos políticos. ¿Qué pasó con su audio? Uy, falta almorzar, creo, ¿ah? O el micrófono se empachó de tanto almuerzo, ¿ya? Vamos con las 6. ¿Quién es el autor del video? Digital Noticias. En segundo lugar, por error, Noticias Digitales. Mira, invertí el orden y la mayoría cayó. Ah, soy bueno haciendo exámenes. ¿Cuál es el tema del texto? La información de los candidatos presidenciales y congresales. Muy bien. Y acá la mayoría falló, mira, 44 personas, las elecciones presidenciales. Uy, 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 fallaron. ¿Cuál es el propósito del video? En primer lugar, la respuesta, explicar de manera de informarse, ¿no? ¿Y cuál fue el error de 55 personas? Exponer la importancia del voto informado sobre los candidatos regionales. Uy, uy, uy. Mira cómo los engañó, ¿ah? 9. ¿Estás de acuerdo con el autor del video sobre la importancia de los candidatos presidenciales y congresales? Dice que sí, porque el voto informado permitiría elegir mejor a los candidatos. Es la respuesta. ¿Y cuál fue el distractor? 23 personas marcaron esto. No, porque informarse sobre los candidatos no cambiaría la situación actual, ¿ya? Uy, uy, y la 10, la última. ¿Estás de acuerdo con la propuesta del autor del video sobre la plantilla? Sí, porque una tabla con el problema y la solución permitiría conocer mejor las propuestas. 236 marcaron que sí, la respuesta. 36 marcaron la B. Sí, porque la lectura del plan de gobierno no debe usar plantillas. Eso no dice el video, ¿ah? No han estado atentos. ¿Qué les parece el Google Forms, Joan y Brenda? ¿Qué les parece? Mira, y esto no lo he hecho yo, ¿ah? Lo ha hecho la máquina. ¿Qué opinan?
De verdad es que es muy eficiente y es más rápido de ver y controlar. ¿Te imaginas que yo pueda hacer esto? Uf, me demoraría 5 horas o todo un día. Pero gracias a que ustedes han podido recargar, hemos podido hacer esto, ¿ah? Qué bonito, ¿ves? Qué bonito. Ya está, todas las respuestas. Puedo incluso ver por pregunta, ¿ves? Por pregunta, acá están. O puedo ver en forma individual de cada persona. Wow, muy bien. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, Joanny. Nos vemos, nos vemos. Chao. Chao. Profesor, hasta luego.